Permitirme hacer una pequeña presentación. El doctor Carlos Magís Rodríguez es investigador asociado del Instituto de Salud Pública. Tiene 30 años trabajando en la reducción del daño por el consumo de drogas en México. Es médico y doctor en salud pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha publicado más de 160 artículos con énfasis en el uso de drogas inyectadas y el VIH, además de 15 libros y el primer manual de la Secretaría de Salud sobre reducción de daños por uso inyectado de drogas. Le escuchamos, doctor. De verdad es un gusto y le agradecemos su participación en este evento. No, muchas gracias por la invitación. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla para avanzar con este tema de la reducción del daño. Le puse un pequeño cambio a lo que había dado por escrito porque quise insistir en dos de los elementos centrales en este momento, que son jeringas y naloxona. Voy a explicar sobre ellas y le quiero agradecer a mi colega Adriana Villafuerte, que trabajó conmigo en Sencida. Yo trabajé 30 años con Asida Sencida hasta 2019. Ella también trabajó ahí y actualmente también está en la Facultad de Medicina en la línea de investigación de VIH. Entonces, para empezar a hablar de reducción de un daño, poquito de historia, no está mal. Aquí tienen una foto de un fumadero de opio en México muy temprano, hace mucho tiempo. Y entonces, supongo que como el curso ya han hablado mucho del tema de drogas en general, no me voy a concentrar en esto, pero lo que sí quiero señalar es que en las primeras décadas del siglo XX hubo un avance en el incremento en el consumo. Y como ustedes pueden ver, desde finales del siglo XIX ya empezamos en términos de poder fabricar y producir y tener productos más activos de una cantidad de drogas de las que están ahora generando toda esta discusión. Aquí tenemos anuncios, por ejemplo, de anfetamina, anuncios de cocaína para el dolor de dientes o un anuncio de heroína de Bayer para la tos. Entonces, tenemos una exposición desde hace mucho tiempo y por supuesto, estos que empiezan como medicamentos acaban en esquemas de abuso, como podemos conversar después del fentanilo. Entonces, el consumo de drogas en el mundo es intenso y cada vez se intensifica. Tenemos muchos momentos. Esto es la Organización de Naciones Unidas para Drogas y Delito. Sí, siempre me ha llamado la atención que en su nombre tenga drogas y además delito cuando aterrizan a trabajar en el país. Me acuerdo que tenía algunas restricciones de trabajar ellos con la Secretaría de Salud cuando yo estaba pidiendo algún tipo de colaboración. Pero bueno, este, entonces ahí tenemos números de 2021: 296 millones de personas consumieron drogas, un 23% de la década anterior. También hay que señalar que a las organizaciones de Naciones Unidas en general les complica tener información muy oportuna, salvo NUCIDA, que es con la que yo más he trabajado, que produce estimaciones año con año de una forma colectiva entre los países. Tenemos periodos donde no tenemos datos y entonces tenemos medio millón de personas para 2019 que han fallecido por consumo de drogas y están relacionadas la mayoría por opioides, que son las que más nos preocupan, ¿sí? Entonces, por supuesto que los números, estos 39,5 millones de personas que padecen trastornos, es un aumento del 45% en 10 años. Y podemos ver siempre estos aumentos. Y por supuesto, la Europa Oriental y América del Norte son las subregiones con la prevalencia estimada más alta de personas que se inyectan drogas. En 2021, 60 millones consumieron opioides
con fines no médicos. Entonces, tenemos un universo creciente mundial. ¿Qué nos dice México? En México tenemos un primer problema. Tenemos nuestra encuesta de consumo de droga, de adicciones, la ENCODAT. Es relativamente vieja, 2016-2017. Hay una ENCODAT que las autoridades avisaron que se estaba haciendo. No sé si ya hay resultados. Fue un arranque tardío, probablemente en el 2024, pero con una metodología que rompe con la metodología que venían haciendo las encuestas de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Empezaron a hacer muy tempranamente en el marco de las encuestas nacionales de salud. Las encuestas nacionales de salud es un proyecto de la Secretaría de Salud que empezó en 1986. Se crea un sistema nacional. Es la primera encuesta nacional de salud. Y si ustedes revisan, las encuestas de salud se hacían cada 5 años, también las de adicciones, hasta en esta administración pasada, donde se decidió que la encuesta nacional de salud fuera anual. Entonces, no hay un país en América Latina que tenga la capacidad de encuestas que nosotros. Hemos hecho muchas, pero la de adicciones por alguna razón se restringió y cambió la forma de hacerlo. Entonces, la metodología de la nueva va a dar para muchas discusiones de cómo se hace. Ahora, si uno ve lo que esa encuesta nos dice de heroína, ¿sí? Es relativamente poco, 0,2, sí, y podemos ver las prevalencias de otras, cocaína y marihuana, pero hay que recordar una cosa que es un problema metodológico de las encuestas. Las encuestas de adicciones, igual que las encuestas nacionales de salud, son encuestas de hogares. Una encuesta de hogar sesga a las personas que no están en el hogar. Y eso lo saben muy claramente para otro campo del que he trabajado mucho, que es epidemiología de VIH. Los hombres que tienen sexo con hombres normalmente no los encuentro en la mañana cuando voy a los hogares, pero para los usuarios de drogas como heroína que pierden su hogar, pues no los encuentro, no están ahí, están haciendo vida en situación de calle. Tengo algunas fotos de proyectos con los que él ha colaborado en Tijuana, y entonces tenemos que considerar que este 0,2% es el mínimo posible que encontramos de personas que todavía no han perdido el hogar. Y tenemos otra forma de abordarlo. Tenemos estos estudios como el estudio de patrones de consumo de sustancias, pero estas son personas que acuden a centros de adicciones a pedir atención. Y ustedes ven que para eso tenemos para opioides pues, prevalencias bastante más altas que están emparejadas con tranquilizantes, cocaína y metanfetaminas. Entonces, pero aquí también es otro sesgo. En epidemiología los sesgos nos preocupan mucho. Ese sesgo de las personas que quisieron y tuvieron la oportunidad y llegaron a un lugar y fueron además reportados. Hay muchos peros ahí para obtener esa información. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de amapola, y de píldoras de tabletas de fentanilo. Y entonces, ¿qué son los opioides? Pues son compuestos naturales derivados del opio, el jugo extraído de las cápsulas de esta planta, la dormidera, y el principal elemento del opio en su forma pura es la morfina. Pero también tenemos opioides sintéticos, y el fentanilo pues es el más famoso en este momento. Y el uso de los opioides tiene una variedad de efectos, pero bueno, sedación, inhibición de la actividad gastrointestinal, depresión. Y eso nos pone en el problema central de la sobredosis, que es un punto central de la reducción del daño. Entonces, el riesgo de sufrir sobredosis por fentanilo por inyección es 2 veces mayor al riesgo del consumo de heroína por esta vía, por esta misma vía. Entonces, y este aumento de la sobredosis, relativo al aumento del uso de fentanilo y cambiar de heroína a fentanilo, nos da estas más de 100,000 muertes en Estados Unidos por año, y que ya desde la época de la primera presidencia de Trump, vamos a entrar a la segunda, ya incluso Trump lo había declarado el principal problema de salud. Y como ustedes pueden ver en las noticias, pues está en el centro de las discusiones de qué va a pasar con México y la relación con Estados Unidos. Aquí hay un poco
noticias que uno puede encontrar y rápidamente encontramos en la prensa. Tuvimos con Adriana Villafuerte y un grupo de colaboradores, un ejercicio de seguimiento de noticias de locales, de periódicos locales, de qué estaban reportando entre sobredosis y decomisos de fentanilo. Y entonces ven números que van creciendo y creciendo y creciendo. Entramos a una discusión que me parecía absurda sobre si en México había laboratorios o no, cuando la misma Sedena estaba reportando, las autoridades federales decían que en México no había laboratorios, que nada más se empastillaba, quién sabe qué quiere decir eso, pero en la práctica teníamos todo el tiempo estos anuncios de Sedena haciendo aviso de decomisos de fentanilo y de, por supuesto, los laboratorios donde se estaba produciendo. Esta imagen que tomé prestada del proyecto de Prevencasa en Tijuana es en el bordo que divide un poco, no tanto, pero pasa por la ciudad de Tijuana y en alguna parte hace frontera con Estados Unidos. Ahí no, de los dos lados es México. Y lo que están ustedes viendo es un proyecto de reducción del daño donde se está alcanzando estas personas que, como dije, han perdido por su consumo, han perdido el hogar y viven en unas especies de alcantarillas que tiene el borde, que son realmente grandes tubos horizontales donde ellos están pasando el día. Y entonces, bueno, el consumo de sustancias, además de ser un problema social, multifactorial y está vinculado también a criminalidad y violencia, es un trastorno para las personas, pierden la capacidad de controlar la cantidad y frecuencia y esto es una enfermedad. Uno de los primeros artículos que publicamos con un grupo de trabajo de la Universidad de California en San Diego, que ha trabajado en Tijuana, para decirles, Tijuana es la ciudad más estudiada para VIH y para adicciones, gracias a esta universidad que ha trabajado muchísimo. Ahí hay dos personas, Stephanie Strati y Tom Patterson, con las cuales he trabajado un rato desde 2005 en adelante. Nos dan, bueno, considerarlo como un trastorno, pero además, y por eso llegar ahí desde el VIH, es que es un riesgo directo para adquirir infecciones como hepatitis C, VIH, pero también sobredosis y morir. Entonces, aquí tienen otra foto del bordo, otra persona usuario, la bandera, estas banderas que inventó el presidente Cedillo para que se vieran desde muy lejos. Y entonces, desde, déjenme mover esto un poquito, así, gracias. Entonces, el 30% para Onucida de las infecciones por VIH en el mundo ha sido por el uso de agujas contaminadas con personas que se inyectan drogas. Es la vía más eficiente para pasar el VIH. El VIH tenemos medido todas las formas posibles de transmisión, vaginal, anal, oral, receptivo, activo, todas las formas, pero de todas ellas, cuando calculamos probabilidades, la inyección es la más eficiente de todas. Para 2019, y aquí Onucida sí produce, es más capaz que OMS o UNODOC de producir cifras actualizadas, nos dice que el 10% de las nuevas infecciones ocurrieron en personas que se inyectan drogas. La prevalencia mundial de VIH en este grupo es del 5%, pero si ustedes revisan la literatura van a encontrar de repente valores altísimos. A finales de los 90 en Gran Bretaña probablemente el 50% tenían VIH y así han ido disminuyendo gracias a actividades de reducción del daño. Entonces, y es muy frecuente entre personas que usan drogas inyectadas, las comparten. ¿Por qué se comparten las jeringas? Por una razón de economía, de generalmente en estos grupos que son vulnerables económicamente, hacen la compra de la dosis de forma colectiva y después usan la jeringa como la forma de distribución de cuántas se usan las jeringas chiquitas, las jeringas que se usan para insulina, no sé si todos las han visto, son unas jeringas que tienen rayitas y se intercambian cuántas rayas le toca uno a otro y tienen que tener una aguja máximo
entre 8 y 13 milímetros. Es el tipo de jeringa que se usa. Entonces, y se usa por esta razón. Se acude a lugares de intercambio a lugares donde se está consiguiendo no la droga, pero sí la jeringa y cosas por el estilo, picaderos, y entonces ahí es donde se comparte y aparecen también personas especializadas como empiezan a tener muchos problemas en los trayectos venosos, personas que en inglés le dicen doctores de inyección, hit doctors, que ayudan la inyección de las personas con menos habilidades. En los estudios de estas ciudades de Tijuana, Nogales y Nuevo Laredo, encontramos que entre también 34 y 93% de las personas que usan drogas comparten jeringas. Y esta foto la tomé de un texto de Tomorrow is a Long Time. Este es un texto de John Cohen, un experto periodista en VIH que vive del otro lado en San Diego y es un libro realmente muy interesante. Pero bueno. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Salud? Bueno, nos queda claro que la detección del VIH en personas que se inyectan drogas es fundamental y es una parte central de la reducción del daño. Tenemos estudios que dicen que una persona que sea un usuario de drogas que se ha hecho una prueba de VIH tiene más probabilidades de no compartir, no importando su resultado positivo o negativo, de no compartir jeringas en el futuro. Entonces, es una estrategia interesante. Vean ustedes los números de detecciones que se hacen. Estas son detecciones en clínicas de VIH, donde tienen oferta de pruebas y están haciendo algunas y está obteniéndose ahí la prevalencia que puede estar. En la otra parte, bueno, ahí se hicieron 508,000 pruebas en los capacits, 2% fueron reactivas en personas que se inyectan drogas. Estas tres barras que ven repetidas para todas las poblaciones y tres tipos de poblaciones, MSM quiere decir en inglés hombres que tienen sexo con hombres, hombres heterosexuales y IDU es usuarios de drogas inyectadas. Vean ustedes, es algo que se usa mucho, la cascada del continuo de atención se usa en México, la instalamos desde esa fecha y es la métrica del éxito que vamos a tener el programa de VIH. Tenemos un compromiso que México ha refrendado para el 2030 alcanzar el 95, 95, 95. Pero lo que queríamos señalar en esta transparencia es que las personas que se inyectan drogas son las que están peor comparadas con los hombres que tienen sexo con hombres y las personas, los hombres heterosexuales. Las mujeres heterosexuales tienen muy poco VIH en nuestro país. Aquí estamos hablando más de hombres. ¿Sí? ¿Cuántas personas se inyectan? Si no nos funcionan entonces las encuestas nacionales de salud porque van a hogares y no van a espacios comunitarios, le estoy presentando aquí tres encuestas en las cuales he participado o he estado cerca o he hecho encuestas paralelas como la de Ciudad Juárez que se hacen con una metodología de sitios de encuentro. En la epidemiología de VIH usamos muestreos por conveniencia y estos son muestreos por conveniencia de tiempo y lugar. Esto nos lleva a que, por ejemplo, en 2010 que tuvimos recursos del Banco Mundial del Fondo Mundial, no banco, para hacer una serie de procesos, encontramos estas estimaciones en Hermosillo. Hermosillo no era una ciudad que en ese momento hubiera otro reporte de uso de drogas inyectadas. En Tijuana se han hecho varios momentos. Esa es una publicación mía, pero hay otras y acá estimamos alrededor de 10,000 personas están en la vía pública, están en estos sitios como el que les mostré las fotos y usan drogas inyectadas. Y en Ciudad Juárez también esto me lleva a decir que, pues, por supuesto que en otras ciudades de la frontera tiene que haber consumos, pero no hemos hecho y publicado esos estudios. Entonces, si uno va y revisa la prensa para 2019 nos habla
de muchísimos más usuarios. Pasamos en Ciudad Juárez de 2003 este incremento al consumo, la prensa con una metodología que tiene que ver básicamente con informantes que son a veces por las fiscalías o a veces instancias de la sociedad civil, hablan para Ciudad Juárez nada más entre 70,000 y 50,000 usuarios, depende de a quién le quiera uno prestar atención. Entonces, estas son personas que están en sitios de consumo, están alrededor de picaderos y no van a aparecer nunca en encuestas nacionales. Con el tiempo, siempre quise hacer una encuesta en Guadalajara, fue muy difícil. Las ONGs tenían incluso miedo de hacerlas, aunque admitían que habían. Entonces van a ver ustedes que la información de uso de drogas es muy del norte, donde hay organizaciones y hay espacios para hacerlo. En cambio, en espacios nuevos de consumo de opioides como el Bajío con Irapuato o Guadalajara, Puebla, inclusive la Ciudad de México, es muy complicado encontrar números, no hay usuarios, pero nunca hay números que nos permitan hacer este tipo de estimaciones. Y es una epidemia que va alcanzando lugares nuevos, por supuesto. La hepatitis C es otro problema, además del problema de VIH. Los usuarios de drogas tienen una prevalencia altísima. En el arranque de una de las 5 cohortes que hicimos en Tijuana, el proyecto El Cohete, en 2005 se publicó en Salud Pública de México, encontramos en los 1,000 personas de la cohorte de inicio 96% de hepatitis C. Hepatitis C en México, entonces está absolutamente vinculada, muy intensamente vinculada al consumo de drogas inyectadas. En la medida que la otra forma, que serían transfusiones sanguíneas, son seguras desde mediados de los 90 para acá. Entonces, haber adquirido hepatitis C por una transfusión sanguínea se pierde ya un poco en el tiempo y todas las nuevas infecciones tendrían que estar en este campo. Este es un estudio que hizo el Instituto Nacional de Psiquiatría. La doctora Fleiss es la autora y ahí encontramos algunas cosas. Bueno, para empezar, hay que señalar que en la administración pasada reaccionó adecuadamente y en 2019 ya empezó a ofrecer tratamientos para hepatitis C, si no vienen del campo de este campo de hepatitis de medicina. El tratamiento de hepatitis C que tenemos desde 2014 para acá es un medicamento curador, a diferencia del medicamento del tratamiento de VIH que lo controla adecuadamente, pero no lo elimina. El tratamiento de hepatitis C elimina la hepatitis. Era un tratamiento, era suficientemente caro. La administración pasada en 2019 logró una negociación con el laboratorio Gilead para comprarlo con un precio de descuento y llegó a dar reportes que presentó López-Gatell al final de su administración. Llegaron a ser casi 30,000 personas tratadas de hepatitis C y eliminado el virus, lo cual es muy importante. Y entonces, en México, la prevalencia poblacional de hepatitis C, las encuestas nacionales de salud lo han medido, están entre 1 y 2,5, pero en personas que se inyectan drogas, ya les dije, en 2005 eran 95, pero es un estudio más reciente. Este es un estudio hecho en la frontera norte. Este estudio se hizo en 2019 también y aquí fueron a Tijuana, San Luis, Río Colorado y Ciudad Juárez. Y ustedes pueden ver las prevalencias de VIH en centros de tratamiento y en sitios de consumo. Hicieron una estrategia de abordaje en 2 lugares y encontraron las prevalencias que ustedes pueden ver de VIH. Son las prevalencias que se estiman para el resto del mundo, pero estas son las que nos preocupan. Son prevalencias muy altas. Voy a más o menos decir que van entre 70 hasta 91 más o menos de hepatitis C. Entonces sí es una infección que está muy centrada en los usos y este es el trabajo, se llama Cuqueando la Chiva y está publicado en línea por los investigadores que están señalados ahí al pie. ¿Qué pasa con la sobredosis? Bueno, la sobredosis es evidentemente un momento que por el exceso
de droga, a veces porque el usuario piensa que está consumiendo heroína y el traficante ha puesto fentanilo, que es un momento de inicio. Hay veces que ya el usuario prefiere directamente fentanilo. Tiene acceso involuntario a una dosis más alta de la que está acostumbrado. Y entonces esto produce, bueno, produce la inconsciencia, se pierde la capacidad de respirar autónomamente y las personas fallecen. Entonces, tenemos estudios, de nuevo, en las ciudades fronterizas, donde casi el 67% de los participantes reportaron sufrir alguna vez una sobredosis. Las sobredosis se pueden revertir con medicamento y con atención, y ahí es donde entra la naloxona, que es el otro momento que quise señalar. Las jeringas, dar acceso a jeringas limpias es importante, pero también tener acceso a naloxona. Y en los dos casos en México, tenemos restricciones. La foto está mostrando una naloxona que las organizaciones, la sociedad civil en México reciben regaladas de Estados Unidos, que es Narcan. Es una presentación patentada de naloxona que tiene un disparo nasal. Es un poco parecida a lo que usan personas que tienen problemas de asma, que se hacen un disparo en la boca, esto es en la nariz. La naloxona que tenemos en México es una droga muy vieja, es genérica, es naloxona inyectada, también la tenemos. Pero el problema que tenemos en México es que los datos de sobredosis y mortalidad para ponernos en alerta son limitados, no son de ninguna forma los datos de Estados Unidos, más de 100,000 personas fallecidas por año, pero hicimos un ejercicio de tratar de estimarlos y hay muchas razones que impiden a las autoridades tener datos fehacientes en cómo se recuperan los datos en este momento. ¿Qué es lo que sí sabemos de las sobredosis? Entre el 10 y el 30% de las personas que se inyectan drogas van a tener una sobredosis alguna vez en su vida, ¿sí? Mientras aumenta los años de consumo, va a aumentar el riesgo de tener sobredosis, ¿sí? Si han tenido una sobredosis antes, tienen mucho más riesgo de tener una sobredosis después. Tenemos datos y tenemos una cohorte, o esta cohorte del cohete que les dije que empezó en 2005, son cohortes de 5 años que se repitió hasta el 2015, terminó la última corte en 2020. Nos dice que el 10% de las personas que se inyectan drogas reportaron haber tenido una sobredosis con anterioridad. A los 5 años de seguimiento, 35%. Esto es para mostrarles que en todas partes y también en México la sobredosis es frecuente. Pero si vamos a los registros oficiales, encontramos que existe este registro mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de drogas. No existe estrictamente la categoría en los registros que diga sobredosis. Y pueden ver ustedes que en 7 años hubieron 22,856 muertes, de las cuales por consumo de opioides, el registro se lo asigna solamente a 54 personas, ¿sí? Entonces, eso nos producía, pues, mucha desconfianza de que los datos que están ahí no nos están diciendo. Muchas de las personas que fallecen por sobredosis llegan a los CEMEFOS, a los sistemas de medicina forense, porque fallecen en la vía pública y les pueden poner en el registro muchas causas de muerte, pero no estrictamente sobredosis. Aquí hay en el CEMEFO tienen 9,700 en 2018, 723 casos de defunciones relacionadas con el consumo de drogas, y tienen 0,1 atribuido por los CEMEFOS a morfina y derivados. Esto hablan de otras cosas. Entonces, nos da también una estimación bueno, un reporte de 421 defunciones, lo cual pensamos que no se sostenía mucho. Si uno revisa la prensa nos habla de muchas más sobredosis, así como también nos habla la prensa de decomisos, y encontramos datos con mucha frecuencia en estos lugares. Aquí tenemos el recorrido que estábamos haciendo de la prensa. Los informantes son organizaciones, compañeros. ¿Por qué es importante, compañeros de Ciudad Juárez? Porque ahí les voy a mostrar más adelante. En 1988 empezó el primer programa de reducción del daño.
Y luego Prevencasa en Tijuana es otra organización que hace reducción del daño y instituciones que se dedican a urgencias como el Hospital General o la Cruz Roja. Y entonces vean ustedes que los números de sobredosis, 20, 30 por mes, 90 casos de sobredosis en un periodo de casi 10 meses. Entonces tenemos un constante reporte de sobredosis en la prensa, pero no encontramos que aterricen en los registros. Hicimos esta es una estimación nuestra, la publicamos en un boletín de la Facultad de Medicina sobre COVID. Estábamos en medio de la pandemia, lo quisimos relacionar. Entonces, ahí nos fuimos a hacer dos estimaciones. Estos 109,000 personas salen las poblaciones a partir de la Ensanut, no Ensanut, la Encodat, y nos da a partir de esos y calculando lo que las cohortes mexicanas nos dicen sobre sobredosis, que tienen que haber habido 21,800 sobredosis y cada sobredosis, si le calculamos dos escenarios, un escenario muy bajo de letalidad a esa sobredosis y un escenario más alto entre el 0,6 y el 5%, nos daría que en ese año, esto lo hicimos para 2018, 19 creo, tenemos entre 130 y 1,009, 1,010 de funciones. Luego, como sabemos que estas 109,000 salen de los hogares, fuimos a ver si hay una estimación, encontramos esta estimación de personas que viven perdón, esas son privadas de la libertad, que también ese es un dato. Las encuestas no nunca a las cárceles, pero las cárceles sí tienen un registro más o menos de cuántas personas hay. Se puede hacer estimaciones. Hemos hecho, en el grupo que yo trabajo, hemos hecho muchas encuestas adentro de cárcel en el norte y encontramos más o menos estos 24,000. Podemos pensar en otras 4,800 personas, con sobredosis y entonces una letalidad también que nos da entre 28,8, vamos a redondear a 29 y 222. Y luego fuimos a la estimación de personas sin hogar. Tenemos otro espacio que las encuestas nacionales no abordan. Y entonces ahí volvimos a estimar unas 968 a partir de otros estudios. Nos da un número de sobredosis y nos da también las posibles muertes. Eso quiere decir que tuvimos un posible rango. Nuestra estimación va del el número menor 161 o a 1,241 de funciones por eso. Lo publicamos en 2021. Si ustedes ponen estas defunciones y nos quedamos con las más altas, 1,200 defunciones que, como les dije, no aparecen en los registros de defunciones de los cuales tenemos porque no se registran como tales, nos ponen en comparación con otros programas nacionales de salud. Por ejemplo, el programa de VIH tiene desafortunadamente alrededor de 5,000 defunciones anuales. El programa de cáncer bicuterino anda en las 3,000 defunciones anuales. Aquí tenemos, no son pocas, son significativas, podríamos hacer una intervención y no tenemos un programa específico para opioides. Entra en programas de reducción del daño que los hace entre Sencida y lo que se llamaba Conadic, Secosama y cosas, pero no tenemos una situación así. Aquí de nuevo una foto de este bordo de Tijuana donde se ha trabajado mucho. Ahí ven ustedes que tenemos varios problemas. Tenemos políticas prohibicionistas para frenar el consumo. Esa es una estrategia que han desarrollado y eso supongo que en este seminario lo han estado discutiendo. Y tenemos un enfoque de reducción del daño que creo que es el que deberíamos estar concentrándonos, si no en este asunto del prohibicionismo. Tenemos que insistir, pero muchas veces la discusión es prohibición sí, prohibición no, y la discusión, la reducción del daño queda absolutamente, creo que casi fuera de la discusión pública, es trabajo. Entonces, ¿qué es la reducción del daño? Pues la reducción del daño es un conjunto de políticas, son muchas actividades, sí, que minimizan los impactos negativos que el consumo de drogas legales o ilegales ocasionan en el nivel de salud social y legal. Bueno, entonces, aquí por supuesto que la reducción del daño rechaza la abstinencia, como el único objetivo aceptable y entramos siempre en estos
conflictos de discusión de lo que estamos haciendo. Y les podría contar muchas historias de autoridades de salud que en espacios Tijuana o en Juárez, que autoridades locales que decían, ¿cómo voy a hacer reducción del daño? Si parece que eso significa una como promoción del consumo de drogas. Esto nos ha costado mucho trabajo. Hay muchos momentos que nos reunimos para actualizar a las autoridades, sobre todo del norte, de qué es lo que hay que estar haciendo. Y bueno, cuáles son los principios de la reducción del daño? Es los individuos tienen derecho a decidir consumir drogas y por lo tanto la función de nosotros, me estoy poniendo como autoridad sanitaria, como lo que fui, es facilitar las condiciones para que reduzcan las consecuencias negativas. Ahora solamente soy docente e investigador, ya no me toca las funciones de autoridad. Y lo que creemos, y sigo pensando que es muy importante, que hay que resaltar, que lo más importante es el daño que produce el consumo y que podemos reducirlo significativamente, sobre todo en la que más he trabajado, porque es la que tiene que ver muy directamente con VIH. Ahora también metanfetaminas, pero no me voy a meter ahí. Las metanfetaminas como mediando en las relaciones sexuales, pues tienen un impacto importante y sobre todo en algunos grupos en México. Pero sigamos con opioides y son un enfoque específicamente de salud pública y por supuesto hay mucha literatura que define todo esto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Y por eso empecé con jeringas. Primero, tenemos que tener un intercambio de jeringas y agujas. Tenemos que hacer un intercambio de proveer jeringas limpias a las personas que deciden seguir inyectando. ¿Cuántas jeringas, cuántas inyecciones? Nos dicen estos estudios que tenemos de campo, cuántas inyecciones por día un usuario de heroína se puede estar inyectando 5 o 6 veces por día. Tendría que tener acceso a jeringas limpias. ¿Cuánto cuesta una jeringa en términos de política pública? No es importante el costo. El costo se puede comparar muy fácilmente con los costos que pagamos por los condones que distribuimos. ¿Qué otra cosa deberíamos tener? Y México empezó, les voy a contar más o menos desde cuándo, hacer intercambio de jeringas, sobre todo el norte, lo empezó organizaciones de la sociedad civil, pero también empezaron, por supuesto, organizaciones de la Secretaría de Salud. Primero el programa de VIH, con mucho trabajo después de los programas de adicciones. Necesitamos tener salas de consumo supervisado y la única que hay en México es de sociedad civil, está en Mexicali, es de Verter, es un lugar donde la persona llega con la dosis que se va a inyectar y tiene todas las herramientas para inyectarse seguramente y si llegara a tener una sobredosis, ahí están personas para apoyarlo. Eso no hay todavía salas de consumo supervisado financiadas con recursos federales o locales, debería haber. Tendríamos que tener provisión de naloxona. Digo, tendríamos que tener porque en teoría sí la tenemos, en teoría, pero ¿qué es lo que pasa? Es una droga que está sujeta, es una droga controlada. Quiere decir que tiene una receta especial. En Estados Unidos, con la epidemia de muertes por sobredosis, la naloxona es ya un medicamento de esos que en Estados Unidos le dicen que son over the counter. Quiere decir que se pueden comprar sin receta. Por cierto, se regalan. Van a ver ustedes estrategias de reducción del daño donde hay máquinas que están entregando naloxona en lugares públicos. Hay muchas formas. Tan es así que mucha de esa naloxona que se entrega públicamente, organizaciones norteamericanas se las regalan a organizaciones del lado mexicano y por eso tienen acceso a naloxona. Cada vez que he estado en reuniones discutiendo por qué los hospitales de urgencias como ese de Mexicali, o de Nogales, de diferentes lugares, ¿por qué no tienen naloxona? Que no la tienen, dependen, la Cruz Roja también depende de que organizaciones de la sociedad civil se las dé porque el Estado no la compra, por diferentes razones, pero no la compra. Entonces, sin naloxona, una sobredosis va a evolucionar bastante mal. ¿Qué otra cosa deberíamos estar haciendo? Esto que hacen algunas organizaciones de la sociedad, pruebas de sustancias para conocer la composición y pureza de las drogas que se están utilizando. Y aquí hay un trabajo de Silvia Cruz, yo estoy parte de un grupo que se llama de opioides, de un seminario de la Facultad de Medicina. El grupo
lo dirige la doctora Medina Mora. Silvia Cruz, que es una farmacóloga del CIMBESTAB, hizo un estudio de drogas en una fiesta electrónica en el estado de Morelos y encontró que además de drogas estimulantes, que es lo que uno espera comúnmente en ese lugar, los usuarios inadvertidamente en las drogas estaban teniendo fentanilo. Esto es, los usuarios no conocen, no piensan que van a consumir fentanilo. Hay muchas historias de usuarios que piensan que están consumiendo cocaína y resulta que tiene fentanilo y todo lo que produce esta confusión en términos de sobredosis. Entonces, tenemos que, como las drogas no están sujetas a una verificación formal, necesitamos hacerlo. Hay estrategias muy grandes para esto. Hay una de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, un laboratorio que recibe muestras de todo Estados Unidos para asegurarle a los usuarios que si sus drogas, qué es lo que tiene la droga que están usando. Estos son ejercicios muy, muy importantes que se están haciendo. Tenemos, por supuesto, también que tener tratamiento sustitutivo con metadona. El tratamiento con metadona en México, llegamos a tener cerca de 25 clínicas de metadona. Se han ido cerrando por diferentes razones. Una de ellas es que por intervención de Cofepris, el único laboratorio vendedor de metadona durante todo 2000, vamos a poner 21, le prohibió vender metadona y dejó a los usuarios de la clínica, aproximadamente unos 5,000 usuarios en México, sin medicamento para usar. ¿Qué usaron estas personas que estaban en metadona? Pues regresan al consumo de heroína porque tienen una adicción y no, que no haya metadona, no va, bueno, pues no tienen acceso a metadona y regresaron y tenemos muchos reportes. La COFEPRIS se mostró realmente implacable en términos de lo que estaba causando, con una lógica de revisar la línea de producción de un solo laboratorio que la producía. Después lo acabó liberando, no encontramos muchas denuncias de lo que estaba mal, pero el tema es que por más de un año quedaron sin metadona y recuperar a estas personas para metadona es complicado. También tenemos que haber servicios de apoyo y de salud mental, servicios que vayan también a que las personas, si quieren, hay que facilitarles que dejen de consumir y esto también tiene sus complicaciones y atención de otras comorbilidades como hepatitis C, que ya dijimos que hay tratamiento público y gratuito y que es erradicador, y también tratamiento que tenemos de VIH, que es público y gratuito y que también es no erradicador, pero controla por toda la vida. Y entonces, ¿de dónde empezaron los programas de reducción del daño? Pues precisamente, pues en Europa empezaron, en España podemos encontrar incluso eh, programas que a los usuarios le estaban dándole directamente heroína en dosis regulares. En México eso no se conoce mucho, pero en México damos porque la cohorte es cerrada y cada vez son menos, damos morfina directamente a usuarios de la Ciudad de México, una cohorte que empezó en un proyecto del Instituto Nacional de Neurología por ahí de los 80. Entonces, bueno, se hacía en estos países, en México también lo hizo, no se publicó mucho lo que hacíamos en México, pero parecía. Entonces empezó, además de dar heroína o metadona o como en México, morfina, también el intercambio de jeringas para dar jeringas limpias y las jeringas limpias y los intercambios de jeringa era para evitar, por supuesto, VIH. La epidemia de VIH le da un aumento, mucha fuerza a esta parte tenemos que enfocarnos en la reducción del daño, tenemos que evitar que se enfermen de VIH. En ese momento no había tratamiento y la sobrevida de una persona con VIH en 1990 era entre 1 y 2 años, no era mucha y entonces era muy impactante. Ahí tienen ustedes una foto de estas ONGs que están luchando por acceso a prevención de VIH, tratamiento y reducción del daño. Entonces, con la llegada de la epidemia de SIDA, pues tenemos ONGs y empiezan este tipo de informaciones donde ahí se ve una jeringa extremadamente grande para la que realmente se usa y con una aguja extremadamente larga. Es casi del tamaño del cuerpo de la jeringa, no son así las que se usan, pero el argumento de no hay que compartir,
Hubo un momento intermedio donde inclusive yo lo llegué a impulsar desde el Sencida de que se limpiaran las jeringas con cloro, con el cloro que usamos para limpieza y mata al virus, pero encontramos que no es muy estable. El cloro en agua que está disuelto va cambiando con el tiempo, entonces no podemos asegurar que sea virucida completamente y pasamos a darnos cuenta que lo mejor es que cada vez se usara una jeringa limpia. Y entonces ya aquí quiero mostrarles pues sí, el crédito a programa de compañeros de Ciudad Juárez, donde empezaron un programa, digamos, informal, un programa de ONG sin financiamiento, con financiamiento de ellos, con intercambio de jeringas en Ciudad Juárez. Ellos desarrollaron un manual y para el 2000, yo empecé a relacionarme con compañeros en los 90, conocí compañeros como en el 91, 92. Hicimos ya, tomamos el programa de compañeros, ese programa escrito, lo hicimos, en ese momento nos llamábamos Conacida, después nos pasamos a llamar Sencida, pero como Conacida lo publicamos en el 2000 y en el 2000 entonces podemos decir que aparece ya el- la reducción del daño en términos de intervención del Estado, pero en el 1988 desde la sociedad civil. Los Centros de Integración Juvenil, que es una organización nacional de los 70, es una organización financiada por el Estado, aunque es AC. En el 2001 ellos ya tienen su primera clínica de metadona en Ciudad Juárez y otra después en Tijuana. Esperábamos que crecieran. Son las únicas clínicas que podemos decir en 25 clínicas de metadona, casi todas privadas, apenas una o dos son de gobierno, bueno, de alguna forma con recursos federales como estas clínicas de metadona, la de Juárez y Tijuana. Ya para 2003 hicimos este pronunciamiento de México a favor de la reducción del daño. Eso es, hicimos un documento de posición. Quiere decir, decimos porque me tocó a mí con el área de en ese momento CONADIC, CELSIDA, Instituto Nacional de Psiquiatría, sacar un documento de posición que decía estamos a favor de la reducción del daño, que quedara por escrito. Tijuana empieza en una organización que es Preven Casa en 2004-2005, un programa de intercambio de jeringas. Ellos tenían un programa comunitario de alcance a usuarios, pero empiezan a ya entregar jeringas. Hay una historia ahí, pero ya no da tiempo para ver cómo se hace. Y otros estados también empiezan, Chihuahua y Sonora, a hacerlo. Nosotros ya con el nombre de Sencida que teníamos desde 2001 tenemos este cambio de nombre de Conacida a Sencida. Empezamos a monitorear, quiere decir, a ponerle número a lo que estaba pasando y a financiar con recursos federales, esto es, comprando las jeringas y mandándoselas a los estados, a estos estados, Baja California, todos estados del norte, que algunos como Oaxaca, que no son del norte, pero tenían una epidemia de opioides por migración de retorno, una clínica de metadona en la ciudad de Oaxaca. Entonces empezamos a entregar jeringas. Esas son las jeringas, sí son las jeringas chiquitas de insulina, las que están en la foto. Y ya para el 2003, 3 años después, nuestro manual, que era nada más de Sencida, CONADIC lo adopta, le modifica, adapta el discurso de adicciones, de uso de drogas, y sacamos ya un manual conjunto de entre Sencida y CONADIC. Doctor, una molestia. ¿Podría ir cerrando porque estamos... ah, Sí, pero me quedan 7 minutos, ¿verdad? Hasta las 10. sí, sí, Ok. claro, solo para dar oportunidad para preguntas porque hay Sí, varios comentarios nomás voy a más. pasar rápidamente que, bueno, las ONGs aquí, hacen un modelo y empiezan esta palabra de mitigación del daño, que empieza a ser curioso entre reducción y mitigación, no importa mucho. 2018, Sencida, Instituto Nacional de Psiquiatría, hicimos una guía de uso de metadona en adultos para que hubiera cómo. Y ya para 2019, y aquí empieza este discurso de hablar que no me parece tan claro. Reducción de riesgo y daño, como epidemiológicamente riesgo y daño es lo mismo, pero eso lo empiezan a ver. El discurso contemporáneo, los funcionarios hablan de reducción de riesgos y daños. Bueno, habría que ver por qué hacen la distancia ahí entre riesgo y daño. Eh, Hubo a las organizaciones de la sociedad civil que están ahí, se les dieron recursos, se les dio recursos en proyectos de prevención.
y tenemos una estimación publicada del número de infecciones activadas. Aquí están diferentes momentos. A mano izquierda una verter, su lugar de uso supervisado, cómo se comparten jeringas, la metadona disparada nasal o la metadona inyectada, condones, por supuesto, el cuidado de las heridas, que también es. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en salud mental, yo fui editor de ese número de la revista. Esos son colegas del de Sencida, Marisol Valenzuela, Marisol Ponce, Karen Ruiz y Agustín López. Hicieron esta estimación de infecciones evitadas con el dinero que Sencida desde prevención, Agustín López en ese momento era el director de prevención, habían puesto para reducción del daño. Entonces hay muchas evidencias cómo haciendo actividades de reducción del daño reducimos infecciones de VIH y tenemos eficiencias en términos de producción. La estrategia nacional de adicciones ya se centra en fentanilo. Ustedes vieron esto, fentanilo mata, pero también hablaron de reducción y creo que este, tenemos esto y termino con esta y una más. Los patrones de consumo están en constante cambio. Ahora cada vez es mucho más barato el fentanilo. El fentanilo puede costar centavos de dólar en la frontera, mientras que la dosis de heroína cuesta $1 a $2. Si yo voy a usar cinco inyecciones por día, tendría que ponerle $10 por día y no tengo trabajo y tengo que conseguirlo de alguna forma. En cambio, con fentanilo con $1, $1.50, suplo la. Entonces, es evidente que por costos el fentanilo va a ganarle a la heroína en un espacio muy grande, lo está haciendo. Tenemos que tener una respuesta. Los registros de sobredosis en México tienen muchos problemas. Tenemos que mejorar el registro para darle una. En salud pública le damos mucha densidad a los problemas por mortalidad, pues tendríamos que concentrarnos en eso. Tenemos que avanzar en naloxona. La naloxona hicimos toda una iniciativa del grupo este que les digo de la universidad. Pasamos en el Senado, ya los senadores estaban de acuerdo en modificar la ley. Hubo un cambio, pasan los senadores tienen siempre intereses como políticos y ya esa iniciativa quedó interrumpida, se terminó el tiempo de estos senadores y tenemos que avanzar en programas de reducción del daño, desclasificar la naloxona para que sea muy fácil que cualquier persona la pueda tener acceso, programas focalizados y sostenibilidad de la respuesta, porque nuestra respuesta es episódica, a veces tenemos mucho, a veces tenemos poco. Entonces, ya esta es mi última presentación. Tenemos problemas de deficiencia, tenemos un aumento de sobredosis, tenemos un reto para calcularle, tenemos que tener más naloxona por lo mismo y tenemos que poder tenerla directamente en donde estamos trabajando. Y esta es ya mi última presentación. Aquí los créditos tanto de Adriana Villafuerte como el mío para si quieren ustedes establecer contacto. Ahí están nuestros correos y nuestros twitters. Entonces, dejo de compartir y por supuesto, ahora sí los oigo, las oigo. Pues agradecemos mucho su exposición, verdaderamente, eh, yo diría sobrecogedora toda esta información que nos permite visualizar un panorama que de pronto pareciera que no tenemos, ¿no? No lo sé. Veo por ahí Alma Vallejo, quiere hacer una pregunta. Si puedes prender tu cámara, Alma, por favor. Y tu micrófono, prenderlo también para que escuchemos tu pregunta o tu comentario. Lo que pasa es que yo lo comentaba ahí, parecería que en ciertas zonas del país esto de la heroína, ¿cómo se llama? Fentanilo, como que no existiera, ¿no? ¿Cómo se llama? Encuestas que hemos hecho aquí, este, casi no sale, ¿no? Este consumo de drogas fuertes, pero los estudiantes constantemente, por ejemplo, yo tuve un grupo que dicen que está subrepresentado, que la gente no dice la verdad, ¿no?
Luego, otro estudio muy elemental que hicieron los estudiantes, comentaban, o sea, hicieron el conocimiento sobre drogas, muchas drogas y sus efectos. Y luego les preguntaron que si ellos consumirían drogas, esas drogas, si sus amigos se las daban. Y decían que sí, pero ellos mismos pues demostraban que ellos son bien ignorantes en muchas cosas. Entonces, ellos mismos, los estudiantes, se sorprendían de lo que contestaban sus compañeros, ¿no? Decían, estamos en una situación súper vulnerable, porque si mi amigo me lo ofrece, creo que él no me va a hacer daño, pero pues él está igual de ignorante que yo, ¿no? Entonces, pero lo del fentanilo y lo de la heroína, que es lo que usted trabajó, ¿qué tan grave está? Porque hace como 2 años, Carlos Pérez Ricard, que trabaja todo esto del narcotráfico, decía que no tardábamos en menos de 2 años en tener el mismo problema que los gringos en el consumo, ¿no? Entonces, Bueno, no, no sé, ¿sí? Bueno, eso. perdón, no, pensé que me iba a dar. No, yo no creo que vamos a estar como los norteamericanos. Los norteamericanos tienen un consumo, tuvieron un consumo de oxicodona muy alto, recetado. La crisis de opioides en Estados Unidos es una crisis inducida por recetas de médicas y de médicos. El modelo que todos tenemos, tal vez, de este doctor House que está todo el tiempo tomando pastillas por después de una cirugía o por dolor, eso está estudiadísimo. Entonces, no vamos a tener ese fenómeno como de las 100.000 muertes porque no tenemos consumo de oxicodona. Digo, en Estados Unidos le sacan a uno muelas del juicio y le recetan oxicodona. En México no hacemos eso. El sistema a lo más que llega de opioides es a recitar tramadol, que no entra en la misma categoría. Eso nos ha protegido de esa epidemia, de la epidemia de uso inducida por el uso médico pero tenemos el uso de sustitución de heroína que los narcotraficantes empezaron a cambiar la heroína por fentanilo, es más barata, se lo pueden manejar mejor, y la expansión del fentanilo que no podemos todavía decir en dónde termina. Yo les puedo contar tremendas historias. En Juárez, en Hermosillo, la primera vez que fui en 1990, no había usuarios de heroína. Y les mostré que pudimos hacer en Hermosillo en 2020, 2011, ya pudimos hacer encuestas, ya había usuarios en la calle en picaderos. En Irapuato, en el Bajío, no había usuarios de heroína, ya hay usuarios de heroína. En Oaxaca no había usuarios de heroína, hay usuarios de heroína. En Puebla, yo creo que cuando decimos que no la vemos es que no conocemos lo que estamos buscando y entonces no lo encontramos, ¿sí? Entonces, necesitamos encuestas que no sean de estudiantes. Los estudiantes son los más protegidos, los más alcanzables, pero los más protegidos. Tenemos que ir a sitios de encuentro y empezar a buscar esto. Y por otro lado, tenemos una epidemia de consumo de metanfetamina como droga de fiesta. Y esa droga, la metanfetamina se contamina, los narcotraficantes lo hacen con fentanilo. Y entonces van a aparecer sobredosis como en Morelos, que no es un estado que tengamos en el centro del consumo de opioides, en un rey de estos con mucha asistencia, encontraron analizando sustancias que está el fentanilo. El fentanilo es muy fácil de producir y traer y cada vez pensamos que va a tener una expansión. El futuro, alguna experta decía, es de drogas sintéticas, los opioides serán opiáceos, será fentanilo y los estimulantes será no cocaína, sino será metanfetamina. Podemos ver cómo en la costa de Guerrero, donde se sembraba amapola, la amapola se le cayó el precio porque ya no la compran. Ahora se usa fentanilo y el fentanilo tiene una distribución diferente. Puede circular de formas que no estamos acostumbrados. Puede venir, por supuesto, por correo, por paquetería, por la forma que... Entonces sí tenemos que estar alertas de que es un consumo que puede empezar. ¿Sí? Hay lugares en el centro del país, Torreón tuvo una epidemia, también empezaron a llegar sobredosis y nadie sabía qué hacer el personal de salud porque no sabían que estaban circulando opioides. Entonces, por supuesto, hay lugares donde circulan menos y hay lugares donde circulan más, pero no hay digamos, no hay una vacuna cultural que evite que ustedes están en Veracruz, que Veracruz no tenga el problema cuando Puebla ya empieza a tener
el problema es que lo evita, no hay mucho, ¿sí? Entonces tenemos que estar alerta y tenemos que tener estrategias de reducción del daño. Una pregunta, doctor. Bueno, en realidad creo que serían dos que están como ligadas. La primera sería si existe una política de reducción de daño o son acciones aisladas tanto en el tiempo como en los espacios geográficos. Y la otra es qué se necesitaría para lograr que los tomadores de decisiones apoyen más los programas de prevención y de reducción de daño, nos pregunta Silvia Carreño. Bueno, existen las dos cosas. Existe una política pública, como les dije, desde 2003 hay documentos firmados entre CONADIC y Censida que habla de reducción del daño. Un documento de posición. Eso está publicado y está hecho. Ahora, ¿qué pasa? Y hay muchos momentos. ¿Cómo se expresa la política pública? Es otra discusión interesante. A partir de normatividad publicada y de recursos asignados. Son los dos elementos de política muy claros. Y entonces sí lo vemos que existen. Hay momentos en que hemos tenido más dinero y menos dinero. Tuvimos con la administración del López Obrador esto que se nos dijo, no le pueden dar dinero a ustedes a ONGs y toda la reducción del daño más importante que se hace en SIDA se hacía dando el dinero a la sociedad civil. O sea, ahí se caen. Entonces sí tenemos una política pública que ha tenido sus idas y venidas, pero en general hacemos todo lo que todos los puntos de reducción del daño en México los tenemos, pero los tenemos con escalas diferentes. ¿Y qué tenemos que hacer con los tomadores de decisión? De nivel local, pues que se eduquen y que aprendan de que esto existe, porque muchos además hablan más de prejuicios que de ciencia, ¿sí? Tenemos que hacer una política de salud basada en la evidencia, no en las creencias. Y eso nos toca, me ha tocado a mí, de personas que dicen, bueno, dicen, no le voy a regalar condones porque un secretario de salud famoso, porque no voy a promover el homosexualismo. Secretario de Salud en un momento en Guanajuato. Si uno hace esas declaraciones, ¿a dónde vamos? No vamos a promover nada, vamos a proteger a las personas. Y también el otro argumento de otro es, era gobernador de Jalisco, no vamos a dar condones porque ¿qué esperan? Que les paguemos el hotel y las cervezas después, dicho por una autoridad pública, da pena. Entonces, necesitamos fortalecer desde la academia, de nuestros espacios, que la reducción del daño es algo que se hace en México, que tiene todo el fundamento político y sobre todo técnico, académico, y que tenemos que encontrar las poblaciones para tener certeza de que estamos alcanzándolas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario o alguna pregunta? Sí, Alma. Leonardo levantó la mano. Ah, perdón, Leonardo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la plática, profesor. Está llena de importante información, concuerdo con la maestra Xochitl. Bueno, mi pregunta va enfocada con respecto a esto de la reducción de daños, porque ahorita puso ejemplos, ¿no? Con la sexualidad y pues se me viene a la mente que la sexualidad, ¿no? La reducción de daños con el VIH pues no tiene el problema de que está cargada penalmente, tener sexo no es ilegal, ¿no? El uso de drogas, pues entiendo que es ilegal, ¿no? O sea, uno no se ve a la gente inyectándose en los parques y la policía bien podría levantarlos, ¿no? No sé si, porque también no me queda muy claro muchas veces el discurso de la reducción de daños a veces se entiende como un cargado con esta hipótesis de la legalización, ¿no? De las drogas. No puede ser que yo no lo estoy entendiendo bien, no sé, me gustaría escuchar su opinión para ver cómo se puede distinguir, ¿no? La reducción de daños de estos movimientos de apoyo a la legalización. Sí, gracias, Leonardo. Gracias a usted. Son dos cosas diferentes, pero que coinciden porque estamos hablando de fenómenos y poblaciones iguales, ¿no? Entonces, el tema de descriminalizar el uso de drogas, inclusive en México está descriminalizado. Uno puede ver la ley
y la sustancia está, digamos, hay una cantidad, dependiendo de la sustancia, de que uno tiene derecho a tenerla y no es delito. Pero si ustedes van a los lugares que esto está sucediendo, ustedes creen que la policía cuando detiene, hace estos eventos de detención, trae una balanza micrométrica y está midiendo cuánto trae de dosis. Pues claro que no. Entonces, se supone, y esto lo medimos porque estaba pasando en Tijuana, que la ley dice que hay 3 momentos, si a la tercera vez las autoridades tienen que dar no cárcel, sino estrategias de tratamiento psicológico. No tenemos la capacidad de dar esto y entonces procedemos con la parte de fuerza. Entonces, si buscas en la literatura vas a encontrar cuánto es por dosis, por tipo de droga, cuánto es lo que la ley en México permite que uno tenga y no es delito, ¿sí? Pero a pesar de eso, el discurso de que no es delito no nos queda claro, o sea, el CNDH, digo, hay muchas cartillas ahí con los derechos y aparecen, y cuando llegamos a los espacios de intervención de la policía, son malos. Hay un espacio, hay una estrategia muy buena que se hizo con la policía, el proyecto Escudo en Tijuana, donde entrenando a los policías y los policías de Tijuana, los policías estaban haciendo reducción del daño. Pero eso duró los 3 años de presidencia municipal. Los presidentes municipales cambian cada 3 años y llegó al cuarto año otro presidente municipal que dijo, ya no vamos a hacer esto. Pero entonces sí en Tijuana tuvimos una opción de una policía que estaba preocupada con muchas dudas de lo que sabía de su sexualidad, riesgo, condones y jeringas. Con el entrenamiento hacían las cosas adecuadamente. Entonces, las drogas en México, la posesión de las mismas, dependiendo de la cantidad, es para uso personal y no es delito. Lo demás es tráfico y el tráfico sí es delito. Entonces, Pues la muchísimas, criminalización va por otro lado, pero la reducción del daño, por supuesto, esa sí es jurídicamente sólida, no tendría problemas para estarse haciendo. muchísimas gracias, doctor. De verdad fue muy, muy buena su exposición y le presentamos en la constancia que en breve, creo que hoy mismo le haremos llegar. Y una vez más, gracias por colaborar con nosotros. Bueno, Vamos a muchas pasar gracias. a la